Muy bien, y la clase del día de hoy se va a centrar en la literatura de ausencia y de exilio. Nosotros la semana pasada ya llegamos a la literatura contemporánea y vimos más o menos cómo se manifestaba la identidad de la época del 70, 80. En esas décadas estuvimos trabajando a través de la poesía de Raúl Zurita. La idea es que ahora tratemos un tema que también se presenta bastante en la literatura y que marcó fuertemente la manifestación identitaria de una época, especialmente de la época contemporánea, durante la Segunda Guerra Mundial y otros episodios que también potenciaron mucho la ausencia y el exilio eh, en países latinoamericanos, europeos, eh, mayormente, ¿cierto? El objetivo de esta clase va a ser principalmente analizar cómo se manifiesta la temática del exilio en la literatura, ¿ya? Ese es como el foco principal. Entonces, recordemos cuál era la diferencia entre el análisis y la interpretación, que nosotros lo vimos en la clase pasada. Y tenemos que recordar que cuando nosotros analizamos un texto, ya sea narrativo o lírico o también un texto no literario, cuando hablamos de análisis hablamos de la descomposición del elemento en las partes que lo constituyen, es decir, nosotros leemos el texto, ¿cierto? Y observamos algunos focos precisos de análisis, como por ejemplo el tipo de narrador, el tema, ¿cierto? El hablante lírico, si es que estamos hablando de un texto lírico, las ideas principales, si es que estamos hablando de un texto no literario. Mientras que en la interpretación nosotros estamos hablando de un significado mayor que le atribuimos al texto, ¿ya? Por ejemplo, cuando queremos hablar acerca de la crítica que realiza el autor a la época en la cual está viviendo, o también al sentido que le da, por ejemplo, a la existencia a través del relato, esa es una interpretación que yo realizo, y para eso tengo que utilizar los datos y hechos que se encuentran dentro del relato para poder justificar mi interpretación. En el caso del día de hoy, nosotros vamos a trabajar con dos textos, uno que es Historia de un oso y el otro que es Una historia de amor de Nicole Krauss. Historia de un oso, ustedes saben que es un cortometraje que fue premiado, que se ganó un Oscar, fue una de las primeras películas chilenas, o cortometraje en este caso, que ganó un Oscar, una de las pocas en realidad, y efectivamente habla acerca de la temática que vamos a tratar de abordar hoy día, que es la ausencia y el exilio, ¿ya? Entonces, para poder analizar ambos textos, lo primero que tenemos que hacer es recordar algunos elementos de análisis, como por ejemplo, la forma que responde al género o corriente que yo voy a estar analizando. No es lo mismo analizar un cortometraje que analizar un texto narrativo. La disposición de los hechos que se van a presentar en el texto también es algo importante que puedo analizar, porque evidentemente la forma en que el narrador va a organizar los hechos también tiene que ver con el efecto que quiere producir en el lector, ¿ya? Y eso va a ser primordial también para reconocer los relatos de ausencia, porque vamos a tener algunos saltos temporales que van a ir marcando la cronología de estas historias. En el caso del fondo, tenemos un problema central, ¿cierto? Y que responde al conflicto del relato. Los tipos de narradores también son fundamentales. Hay narradores, ¿cierto?, que son omniscientes y de conocimiento relativo, que son los que están fuera del relato, y otros narradores que van a ser protagonistas, ¿cierto?, de personajes y testigos que van a estar dentro de la historia, y por lo general eso es para darle verosimilitud al relato y que el lector pueda introducirse más en la historia, ¿ya? Otro elemento importante es el espacio, reconocer bien el lugar donde están los personajes, ¿cierto? Tanto el espacio psicológico como el físico, y también el espacio social que va a marcar. ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros podemos reconocer en qué ambiente se desarrolla y qué identidad se está representando. Recuerden que eso es lo que nosotros buscamos más o menos en este lectivo, reconocer cuáles son las características identitarias que se manifiestan dentro de la literatura y cuáles van a ser las críticas que se realizan al sistema, ¿cierto? O a la época. El tiempo también, que va a ser variable. Nosotros hablamos de las anacronías temporales, que es el tratamiento del tiempo que mencionamos. Esto tiene relación directa con la disposición de los hechos dentro del texto. Y finalmente tenemos los personajes, ¿sí? Que los personajes ustedes saben que son los que constituyen esta historia y los podemos categorizar según nivel de participación, según el rol que cumplen,
también según su evolución dentro del relato, es decir, cómo van cambiando. Todos estos elementos nos ayudan a analizar un texto narrativo, es decir, poder observarlo por partes. ¿Sí? Ese es como lo principal que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, nuestra idea es encontrar la relación entre la obra Historia de un oso y una historia de amor, pero para eso, antes de establecer esa relación, nosotros tenemos que comenzar analizando estas historias, ¿ya? Y algo importante que les va a servir para la construcción de su respuesta, y lo que yo espero en realidad que ustedes puedan tener como una respuesta bien armada, tiene que ver con los datos e indicios. ¿Qué son los datos e indicios? Los datos son hechos que nos van a ayudar a responder nuestra pregunta, al igual que los indicios, pero la diferencia es que los datos constituyen información directa, explícita que aparece en el texto, mientras que los indicios son pistas que nos ayudan a llegar a la respuesta correcta, como por ejemplo las que aparecen aquí. Aquí yo tengo un dato. Dice, Helga Smith González nunca pensó que alguna vez le tocaría pasar el año nuevo en el aeropuerto, y menos en el de Gander, pero no sabía si estaba en Escocia, ni Irlanda o Canadá. El dato concreto que nos entrega esta información es que establece el tiempo, ¿cierto? Y el espacio en el que ocurren los acontecimientos, que en este caso sería el aeropuerto de Gander en Año Nuevo, ¿ya? Tenemos tiempo y espacio súper explícito de información que nos podría servir para determinar, obviamente, el espacio narrativo. Y los indicios que corresponden a información que recuerdan que no es explícita, como la que aparece aquí. Era primera vez que ella volvía a Chile después de. A partir de esto, nosotros podemos llegar a la conclusión de que Helga no vuelve a Chile después de un evento importante o después de un hecho que marcó su existencia. Esos son indicios que nos ayudan a llegar a una posible conclusión. ¿Cuál es la idea de esto? Que las preguntas que ustedes les toque responder hoy día, que son de análisis, para poder responderlas utilicen tanto datos como indicios dentro del texto. Ya vamos a trabajar un cuento que es bastante cortito y después obviamente vamos a ver el cortometraje. Pero la idea es que ustedes puedan responder sus preguntas en base a los datos e indicios que se presentan en esto. Muy bien, y como la idea de esto es efectivamente poder trabajar directamente con los textos, la idea es que comencemos leyendo el texto que se llama La historia del amor de Nicole Krauss. Nicole Krauss es una escritora estadounidense y los abuelos de Nicole Krauss vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ese es un dato bastante importante porque ustedes se van a dar cuenta cuando lean el relato que la historia que se narra es justamente de personas que están relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Lo primero que tenemos que hacer es analizar el texto y para eso la primera pregunta se va a situar en quiénes son los protagonistas de la historia, es decir, reconocer los personajes, ¿cierto? Después, ¿cuáles son los motivos que primero llevan a emigrar a la joven y luego al muchacho? Si ustedes se fijan, cuando lean la historia, no van a necesitar nombres para encontrar a la joven y al muchacho, así que no se preocupen porque va a ser evidente. Recuerden que deben reconocer los datos e indicios que llevan a la respuesta correcta. Después, ¿qué ocurre con el joven durante el desarrollo de la guerra? ¿Y cómo influye esto en su vida? Esto obviamente se va a ligar directamente con la temática de exilio que vamos a poder observar, chiquillos. Y en el punto 4, reconoce qué tipo de narrador cuenta la historia del fragmento y explica si está dentro o fuera de la historia y cuánto conocimiento tiene de ella. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque después vamos a ver la función que cumple este narrador. Como les dije, el texto es bastante corto. De hecho, yo lo tengo acá en las diapositivas para que ustedes le puedan sacar los pantallazos y observarlas. Y la idea es que podamos realizar esta primera parte de la actividad en 15 minutos, ¿ya? Es este el texto que van a leer. Es esta parte, esa y esa. Es un texto muy breve, ¿ya? Vamos a pausar entonces nuestra grabación porque la idea es que esta actividad la podamos hacer en parejas y después obviamente podamos hacer la relación con Historia de un oso.
Entonces, queridos, vamos a comenzar la revisión. Como somos poquitos, la idea es que participemos todos. Algunos vamos a participar en esta primera parte y después en la segunda parte de la actividad, que es historia de un oso, vamos a terminar de participar todos. Entonces, le pregunto al Álvaro Guajardo. Álvaro, ¿cuáles son los protagonistas de esta historia? La joven y el muchacho. Ya, la joven y el muchacho, ¿cierto? De los cuales se va contando como desde su infancia, juventud y adultez, ¿verdad? Como que nos muestra progresivamente cómo va avanzando esta historia. Ahora la Valeria. Valeria, ¿cuáles son los motivos que primero llevan a emigrar a la joven y luego al muchacho? Eh, Puse que los motivos por la que ella emigró fue porque Ujú. su padre hizo como todo lo posible para enviarla a América y yo en verdad no había entendido por qué, pero después seguí leyendo y como que entendí que estaban en guerra y después hablaba de judío, entonces como que saqué mis conclusiones de que ella era judía, o sea, su familia era judía y la Ujú. quería sacar como de ahí por el tipo de, o sea, como por la guerra y todo eso. Efectivamente, de hecho acá en esta parte del texto aparece como la decisión del padre, ¿verdad? Que gasta hasta el último zloty, ¿cierto? En enviar a su hija a América. Efectivamente al principio como que no se da a entender por qué razón. Sin embargo, tal cual como dice Valeria, a medida que va avanzando el texto nos encontramos con un contexto bastante determinado, ¿verdad? Aquí tenemos el verano de 1941, tiempo relativo a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y ahí efectivamente, como dice Valeria, se puede llegar como a la conclusión de que ella era judía y por eso tuvo que emigrar, tuvo que salir, ¿cierto? Si bien no fue exiliada de manera obligatoria, esa ausencia o esa salida del país obviamente no fue voluntaria. ¿Y el chico por qué decidía salir, Valeria? Quiso como ir detrás de la niña, pero no Mm. fue al tiro. Fue como años después que como que logró conseguir el dinero y se fue. Claro, él alcanzó a vivir como todo el periodo de guerra, como que eso era como lo Sí. llamativo De del hecho chico, ¿no? decía que estuvo como escondido igual, como 3 años creo, Se que hizo él había estado invisible, escondido. Sí. sí. Como que esa característica de invisibilidad después va a marcar fuertemente el relato. Muy bien, Valeria. Súper. Entonces, vamos con la Zoe. Zoe Maureira. ¿Qué ocurre con el joven durante el desarrollo de la guerra y cómo influye esto en su vida? Ya ahí nos estuvimos adelantando un poquito con lo que decía Valeria. Vamos, Zoe. ¿Qué pasaba con este joven durante el transcurso de la Pusimos que guerra? se volvió así como invisible ante la sociedad Ujú, y la joven creía que estaba muerto. efectivamente. ¿Y cómo marca esto su historia? Que De será como una la segunda parte manera de la pregunta. como una manera súper como negativa, triste, Ujú, porque como eran así como pareja, la joven creía que iban a estar así juntos, que lo iba a encontrar, pero como no sabía nada de él, ujú. juraba que estaba muerto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasaba con eso? Ojo acá con esta frase. Dice, eh, no pude evitarlo. Después de haber estado escondido 3 años y medio, no parecía inconcebible esconder su amor por un hijo que no sabía que él existía. ¿Qué tiene que ver esta frase con esa respuesta, Zoe? La verdad no la escuché muy bien porque se como que se cortó. Me corté. Sí, Dice, después de haber estado escondido 3 años y medio, no parecía inconcebible esconder su amor por un hijo que no sabía que él existía. ¿Qué es lo que tuvo que abandonar él? mm, no sé, a ver. ¿Recuerda? ¿Alguien que le pueda ayudar a complementar su respuesta a la Zoe? ¿Qué es lo que tuvo que abandonar? No solamente abandonó el amor por esta mujer, o abandonó otra cosa más. Su libertad, no sé. Ya. Estoy empezando a dudar de que llegaron al final de la historia, ¿ah? Sí, por algo la respondimos todos, mis. ¿Sí? Ojo acá, habían tenido un hijo. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, Ah, muy bien. Ya, perfecto. Nos faltó el hijo solamente, eso, ¿es cierto?
¿Por qué impacta finalmente esta condición como de invisibilidad del joven durante la guerra? Porque efectivamente al estar ausente durante tanto tiempo, ahí tenemos el proceso de la ausencia, tuvo que tomar la decisión de también abandonar a su hijo, ¿cierto? Porque finalmente él no había estado tanto tiempo que introducirse en la vida de este niño que en realidad no lo conocía, que sabía que él tenía otro padre, porque ella se había casado, ¿cierto?, después de la guerra, y él haber estado invisible tanto tiempo no le parecía inconcebible, es decir, no le parecía imposible estar ausente más tiempo de un hijo que, claro, él amaba, pero él no sabía que existía prácticamente, ¿ya? Me parece que esta es como una de las partes que más quizás podrían generar inconvenientes o incomprensión dentro del texto, porque es una decisión que quizás no es muy compartida. Yo creo que según la visión que quizás tenemos ahora, lo más probable es que muchos de ustedes hubiesen decidido acercarse a este hijo. Pero efectivamente la determinación que toma este protagonista es justamente no acercarse debido al periodo de ausencia que estuvo con él. Tenemos que tomar en cuenta que igual eran tiempos distintos, ¿cierto? Donde el matrimonio se concebía de manera diferente, los hijos ilegítimos también eran observados de distinta manera, por lo tanto hay muchos elementos que quizás podrían ayudarnos a comprender esta decisión. Pero efectivamente esta es como la decisión que causa más ruido, el decidir finalmente no acercarse a este hijo que se entera que lo tiene porque en realidad decide viajar a América, y la chica no sabía que él seguía vivo, por lo tanto nunca pudo informarle tampoco que efectivamente su amor había tenido un fruto, que era este niño. Muy bien, queridos. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Reconoce qué tipo de narrador cuenta la historia del fragmento leído. Y aquí le voy a preguntar a la Francisca Drago. Fran, Ujú. ¿cuál es el tipo de narrador que se presenta en este texto? Nosotros pusimos que era el omnisciente. Ya, Sabe perfecto. todo de la historia, pero está fuera Exacto, de no la hay historia. no hay ningún indicio que nos indique que sea un personaje, ¿cierto? Esto Claro. nos permite como acercarnos a la historia y tener una visión general de todos los hechos, porque si utilizara otro tipo de narrador quizás no podríamos entender también la posición de la joven que tuvo que rehacer su vida, ¿cierto? Casarse de nuevo, porque ella creía que él estaba muerto, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que nos permite, entre comillas, este narrador omnisciente. Muy bien, Francisca. Y vamos al final de nuestra sesión y la segunda patita, podríamos decir, de la actividad, donde ustedes van a tener que relacionar el cortometraje que está dirigido por Gabriel Osorio y Patricio Escala, que fue su productor, mediante la respuesta de las siguientes preguntas. ¿Cuál es la historia que cuenta el oso mediante su teatrillo? Eso lo vamos a ver obviamente en el cortometraje, que lo vamos a ver ahora mismo. ¿Por qué se puede decir que el oso experimentó el exilio? ¿Y cómo se relacionan ambas historias? ¿Y en qué se diferencian al momento de tratar la temática del exilio? Lo vamos a responder esto entre todos después de ver el cortometraje que vamos a compartir ahora. Un segundito que ahí sí recuperé el mouse. Muy bien, les voy a compartir la pantalla ahora sí del cortometraje. Ahí sí que tengo que compartirlo con sonido. Muy bien, queridos. Acá está el cortometraje. ¿Alguno de ustedes ya lo vio? ¿Historia de un oso? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Lo vamos a recordar entonces. Y para la gente que en realidad no lo ha visto, obviamente esta va a ser su primera vez. ¿Escuchan bien ahí? Sí, Miss. Ya, súper.
Sensación única. Hola a pagar lo que quieras con tus Itaú puntos. Pórtate en itaú.cl. Itaú, hecho para ti. Miss está en silencio. Ahí sí. ¿Ahora sí me escuchan? Me muteé, Sí. Ya no importa. Muy bien, chiquillos. Yo sé que algunos ya vieron este video y para los que no, espero que haya sido una grata experiencia. La idea es que podamos cerrar evidentemente con este... A ver, tengo un segundito que no sé por qué me dejó pegada. Ahí sí. La idea es que podamos cerrar hoy día con esta actividad. Pero no me deja compartirles el PPT. Y la idea es que podamos cerrar la clase del día de hoy con estas preguntas, ¿cierto? Y para eso le voy a pedir ayuda a la Sofía Silva con la primera pregunta, que es ¿cuál es la historia que se cuenta en el teatrillo? ¿Ya? Según lo que vimos en el cortometraje. ¿Sofía? Según lo que entendí yo, Uh-huh. es la misma historia del oso. ¿Ya? ¿Y cuál Como que sería él esa cuenta historia? Uh-huh. cuenta cómo se lo llevaron al circo
Ujú. O sea, cuando lo detuvieron en el contexto de dictadura. Ya, Y después cuenta, supongo que cuando volvió a su casa después del exilio y perfecto. se reencontró con su familia y sus seres queridos. Ahora, si nosotros relacionamos esa historia que contaba en el teatrillo, ¿será la misma que vivió el oso exactamente? ¿O varía un poco? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que el final no es Ajá, lo mismo, ya, ¿por qué, Sofi? porque muestra cómo está todo, o sea, toda la casa destruida. ¿Mm? Y yo creo que es lo que a él le hubiese gustado vivir al volver a su casa, encontrarse Exacto, con su familia, pero en realidad no pasó eso. muy bien. Bueno, ahí tenemos la creación literaria, ¿cierto? La creación de historias como para poder escaparnos un poco de la realidad. Eso es como uno de los mensajes finales que nos trata quizás de mostrar. Memorar, ¿cierto? Y recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros mediante la construcción de esta historia. Sí, porque si bien él no estaba junto con su mujer y su hijo, los recordaba a través de este teatrillo. Muy bien, Sofi. ¿Por qué se puede decir que el oso experimentó entonces el exilio? La Sofi ya nos planteaba ya la respuesta, ¿cierto? Porque dentro de la historia se muestra, ¿verdad? Cómo este oso es cautivado, ¿cierto? Está en cautiverio para ser llevado a otro lugar en este circo, ¿cierto? Es algo muy similar a lo que se da también en el exilio, donde efectivamente los detenidos políticos son apresados primero y después destinados al exilio, es decir, se sacan expulsados del país. Y después, en la pregunta número 3, ¿cómo se relacionan ambas historias y en qué se diferencia al momento de tratar la temática del exilio? Aquí le voy a pedir ayuda a la Catalina Rojas. ¿Cata? Sí, Miss. Ya. Cata, ¿cómo se relacionan ambas historias? ¿En qué se diferencian el trato de la temática? Se relacionan en que, claro, como las dos historias, la historia de amor y la historia del oso, las dos tienen que ver con un exilio, que los dos tienen pérdida, ya sea de la familia o se van en sí, ya sea forzadamente o no, como en el caso del niño y acá en el caso del oso, del papá oso, Claro, que se van forzadamente como no secuestrados, pero se van. claro. Y se diferencian en que la historia del oso era, no sé si más, era como algo que se lo fue, como detenido el papá oso, como de la familia, no sé si me entienden, y en cambio la historia de amor fue como en búsqueda de la niña, y en esa búsqueda tuvo ya ahí varias cosas, el niño Ah, tuvo que pasar por varias cosas. ahí descubrió A como la diferencia, verdad, podríamos decir, ¿cierto? claro, sí, como algo así. Ahora, existe una forma como distinta de tratar ambas historias, muchas gracias, Cata, porque efectivamente a la audiencia a la cual está dirigido pareciera que es una audiencia distinta. La historia de un oso está trabajada para, obviamente, adultos, pero también se podría trabajar perfectamente con niños, a diferencia de una historia de amor, ¿cierto? Que es para un público ya más adulto. Con la temática se trabaja de manera mucho más directa y más cruda. En cambio, en historia de un oso como que se infantiliza un poco esta temática, la temática del exilio, que es una temática bastante impactante, ¿cierto? Y dolorosa para muchas familias, y se logra tratar de otra manera, con un poco más de sensibilidad, para que efectivamente uno pueda comprender esta situación que es bastante compleja por ambos lados, por la persona que ha sido exiliada y por las personas que sufren la ausencia, ¿ya? Son historias bastante interesantes y que nos muestran dos formas diferentes de cómo tratar esta temática dentro de la literatura y la creación artística, por supuesto. Muy bien, queridos. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que suban la actividad que realizaron el día de hoy, la respuesta de ambas actividades a plataforma. Yo se las voy a habilitar en unos minutos más, una vez que cerremos la clase. Y con esto ya estamos culminando. No sé si tienen alguna duda con respecto a la asignatura. ¿No? Muy bien, queridos. Si no, nos despedimos. Aparentemente no. Muy bien, nos despedimos entonces y nos vemos la semana subsiguiente. Me quedo solamente con el Diego, que tenía una duda con respecto a una evaluación. Así que a los demás, Sí. nos vemos la próxima semana. Chao, chao, que estén bien. Chao, Miss, cuídese.
Chao, que estén bien.